¿Cómo Perfecto. estás, profe? Buenas tardes, chicos, Gracias, profesor. Bienvenidos al curso de comunicación. Entramos en la cuarta y última semana de esta presentación de este primer bimestre, porque estamos culminando el primer bimestre con nuestras clases virtuales, esperando que estén muy bien, que hayan tenido una bonita semana. Ya estamos, fíjense, fines de octubre, así de rapidito se nos va el tiempo. Y ustedes, por su lado, traten de siempre ir avanzando en el desarrollo de su módulo. Recuerden que hay que ser muy tenaz, como dice, tenaces en nuestros estudios, porque en el estudio no hay ningún estímulo. Nadie nos da ni siquiera un chocolate. Si mira, esta sesión toma tu chocolate, nadie. Y el tema es que tenemos que, digámoslo, seguramente motivarnos nosotros mismos, automotivarnos. Recuerden que el tema de aprendizaje es intrínseco. El tema cuando digo intrínseco, que va a partir de mí, de querer aprender. Si tú como estudiante te puedes ir a la punta de un cerrito donde vas a encontrar un profesor, una profesora que te puede enseñar, vas a aprender. Y así, tal igual, te puedes ir a un colegio así que tengas todas las comodidades, profesores bilingües, etcétera, etcétera. Pero si no quieres aprender, no lo vas a aprender. Eso depende mucho de ti, querido estudiante, que puedes ir forjándote en esmerarte, en estudiar, en dedicarte en tus estudios por un momento, seguramente, a pesar de las cosas que haces en la semana, de trabajar posiblemente, también un momentito hay que estudiar, ¿no? Es un momento que también ustedes son jóvenes y en la juventud hay que desplegar todo el esfuerzo de trabajar y estudiar, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos forjado así en nuestro futuro, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Y así salimos adelante. No hay otro camino, no hay otro mecanismo, chicos. No estemos pensando de que pues alguien quizás me voy a casar con una que tiene bastante cash. Eso no existe, solo existen las telenovelas. En la vida real no existe eso, chicos. Entonces siempre, queridos estudiantes, esmérense, estudien, esfuércense y sean tenaces con ustedes, testarudos ustedes mismos, porque la vida no es fácil. Es bien difícil la vida, pero hay que darlo, hay que seguir para adelante, ¿no? Hay que seguir para adelante. Muy bien, chicos, entonces vamos con nuestro tema de esta semana, de esta cuarta semana de clases. Y con los que están con su módulo, se van a ir al módulo de razonamiento verbal. Hoy día vamos a hablar un poquito de RV, ¿ya? Razonamiento verbal, ¿ya, chicos? Buenas tardes, Lisbeth Suyo, María Mori. Caleb Díaz me dice, profe, ya se viene Navidad. Sí, ya se viene Navidad. Se nos va el año. Y seguramente ustedes van a hacer un análisis luego, ¿no? ¿Qué hice este año por mí? Y seguramente van a sacar una conclusión, pues estudié este año, hice algo por mí mismo. Porque yo sé que muchos de ustedes mismos se han matriculado, ustedes mismos pagan sus pensiones. Y eso es lo que se valora más, chicos. De verdad, es lo que se valora más. Ahora quizás no, de acá te cobrarás de acá unos 5 días, vas a decir, valió la pena estudiar, dejando muchas cosas que hacer, de jugar en el barrio, de salir a pasear, de ir al cine, no lo sé, de compras, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, me voy a quedar porque tengo clases. Ese esfuerzo, chicos, créanme, tiene su premio, tiene su recompensa, no ahora. Te das cuenta acá unos cuantos años decir, sí, valió la pena estudiar, porque vas a dar mejores condiciones de vida a tu familia, y eso es en base a educación, no hay otro. Bueno, chicos, vamos entonces con nuestro tema. Están siempre invitados también la semana, hay clases virtuales con temas adicionales, ¿no? Que se va abriendo en el colegio. Si tienen la posibilidad de conectarse, conéctense, algo vamos aprendiendo. Y el tema que toca el desarrollo de esta semana está vinculado con lo que es comprensión de lectura. El curso de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Comprensión de lectura. Y cuando hablamos de comprensión de lectura, créanme, este es un tema muy palpitante, muy de actualidad, no de ahora, de siempre, ¿no? Siempre en casa, seguramente papá, mamá dice, desde niño nos han dicho, agarra tu libro, ponte a leer, lee. En el colegio igual tu profesora, tu profesor tienes que leer, tiene que ver plan lector, etcétera, etcétera. Estudios en forma virtual, profe, ya van a empezar con su lectura, más lectura, más lectura. Es que sí, es así, queridos estudiantes, la lectura es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente en la secundaria,
Si no, cuando vas a tener la secundaria, cuando vas a postular instituto, universidad, te van a preguntar comprensión de lectura. Terminas tu carrera, no sé, de 3 años, 5 años, 6 años, dependiendo, para que trabajes comprensión de lectura. Si comprensión de lectura nos va a mantener hasta aquí, hasta la coronilla. Entonces tenemos que tener estrategias. Cada uno debe tener su propia estrategia en el desarrollo de comprensión de lectura. Y el día de hoy vamos a ver en forma panorámica cómo desarrollar ejercicios de comprensión de lectura. Queridos chicos, muy bien. Vamos antes de empezar a desarrollar, vamos a desarrollar una reflexión. Porque siempre nos dicen, tienes que leer y tienes que leer. Y el tema seguramente ustedes se han preguntado también, ¿por qué tengo que leer, no? ¿Por qué me dicen que tengo que leer? ¿Y cuál es la importancia de la lectura? Bien, algunos aspectos que tienen que tener en cuenta. La lectura dice que es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, cuando uno coge un texto, sea literario o no literario, al desarrollar todas las habilidades cognitivas en la lectura, vamos a adquirir información, vamos a adquirir conocimiento. Una persona que lee tiene mayor cantidad de información, mayor cantidad de conocimiento, y por ende vas a tener mayor capacidad vas a tener mayor libertad en lo que te concierne. El lector, queridos estudiantes, ante un problema lo sabe solucionar. Una persona que no lee, en un pequeño problema se ahoga. Es decir, la lectura te da mucha ventaja para poder solucionar situaciones adversas, difíciles, y eso está comprobado, está corroborado. Otro aspecto, la lectura implica la participación activa de la mente y desarrolla, ¿qué cosa? La imaginación y la creatividad. Es decir, el estudiante, la persona que lee, va a desarrollar en forma activa su pensamiento, su mente, y al desarrollar el pensamiento desarrolla su imaginación. Seguramente tú cuando lees alguna vez has leído un cuento, una novela, ¿qué es lo que has hecho? Primero concentrarte, es obvio, para lectura tienes que concentrarte. Si tú me dices, profesor, estoy escuchando música y estoy leyendo, pues está bien, tienes que poner música clásica, porque si pones cumbia, reggaetón, no vas a entender. Lo que tienes que hacer es concentrarte, imaginarte. Había una vez una anciana, iba caminando por un camino agreste. ¿Te imaginas tú a una ancianita caminando por un camino, pero así escabroso? Entonces eso te permite desarrollar tu imaginación. Y el desarrollo de tu imaginación, a la larga vas a desarrollar tu creatividad. Y que la creatividad, que muy pocos lo tenemos, la creatividad es la persona que es creativa, innova cosas. Ejemplo, los inventores, los grandes científicos son creativos y seguramente muchos de ellos es gracias a la lectura. No sé si alguna vez les he comentado a ustedes de Thomas Alva Edison. Disculpen, chicos. Recuerdan a Thomas Alva Edison. ¿Quién fue Thomas Alva Edison? ¿Alguien sabe? Por curiosidad. ¿Ninguno de ustedes? Ya. Les voy a contar una anécdota de Thomas Alva Edison. Están diciendo, profe, ¿quién es Thomas Alva Edison? Es el que inventó la bombilla eléctrica. Lo que tenemos en casa, el foquito, el fluorescente, lo debemos a ese señor, a Thomas Alva Edison, un norteamericano. ¿Qué pasó con él? Fíjense, la historia es interesante de este científico, porque fue un científico. Cuando Thomas Alva Edison se dice que fue a la educación primaria, allá en Estados Unidos, si mal no recuerdo, fue Chicago, ella, su madre, era pues madre soltera, o sea, solamente vivía madre e hijo. O sea, Tomás Alva Edison vivía con su mamá y su mamá trabajaba arduamente para mantener al niño, ¿no? Y lo llevaba pues a la escuelita. Y, y un día en la escuela lo van a desahuciar. Y como Tomás Alva Edison todavía no sabía leer ni escribir, le hicieron llamar a la mamá no pudo ir al colegio porque trabajaba.
Y un día pues a la directora se le ocurrió mandarle una carta. Y le dijo, pues mira niño, le das esta carta a tu mamá. Y cuando el niño llegó a su casa, le dijo, mamá, esa carta me ha dado la directora. Pues la mamá abrió el sobre, leyó la carta y la madre se puso a llorar. Entonces el niño le dijo, mamá, ¿por qué lloras? ¿Algo malo dice la carta? Y la madre dice, no, hijo, esa carta dice que a partir de la fecha yo voy a ser tu profesora, porque tú eres un niño muy inteligente, eres niño espléndido y en ese colegio no estás para ese colegio. Tú necesitas que yo te eduque, porque tu actitud, tus conocimientos son más que los de tus compañeros. Y a partir de esa fecha su madre fue su profesora. Le enseñaba en casa y sobre todo se abocaba en el tema de lectura, sobre todo de la lectura. Bueno, así se le educó, se autoeducó Tomás Alva Edison y con el tiempo se convirtió en un científico. Inventó la bombilla eléctrica, como les dije, pero ¿saben cuántas veces fracasó en su intento? Que me dirán, profe, 10 veces no, 100 veces no, 1000 veces no. ¿Saben cuántas veces fracasó? 7000 veces fracasó en su intento. Y nosotros muchas veces intentamos 5, 10, 15 veces y lo dejamos. Por eso yo tengo el concepto de que en la vida hay que perseverar hasta lograr el objetivo. Bueno, inventó la bombilla eléctrica, científico reconocido a nivel mundial, ganó muchos premios. Y como era de la vida, la ley de la vida, la señora murió, su mamá murió. Y el día después de su sepelio, cuando fue a buscar las cosas de su mamá, encontró su baúl de su madre. Y en ese baúl encontró la carta que le mandó la directora cuando era niño. ¿Ustedes creen que la carta decía que ya no vaya al colegio porque era un niño espléndido e inteligente? No. Decía lo contrario, de que ese niño no debía ir a ese colegio, debía ir a un colegio con necesidades especiales. Hay chicos con distintos ritmos de aprendizaje que el niño no podía aprender y que le sugerían llevar a un colegio especial. Entonces Tomás Alva Edison al leer eso, simplemente dijo, lo espléndido que me ha hecho mi madre. Y reitero, en base a lectura, chicos, en base a lectura. Entonces, esa parte del tema de la creatividad, cierto, efectivamente, la lectura nos da creatividad. Créanme, queridos estudiantes. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Enriquece el vocabulario tanto en la expresión oral y escrita. Es decir, el que lee tiene, su vocabulario es amplio, vasto, profundo en su forma de conversar. Y obviamente en la escritura, el que lee puede escribir un cuento, una novela, un ensayo, etcétera, etcétera. Pero el que no lee no puede escribir ni un poema, ni un reglón de poema. Entonces el que lee, chicos, tiene tiene un vocabulario amplio. Correcto. ¿Qué más? Ayuda a mejorar, comprender el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Es decir, una persona que lee tiene este aspecto, tiene relaciones interpersonales con mucha facilidad, se relaciona. Yo les aseguro, discúlpenme si me estoy equivocando, pero los que entran a clase y me participan en clase, les puedo asegurar que un 80% leen. Les puedo asegurar. Quizás a un 20% quizás por ahí no les gusta mucho la lectura, participan, pero les puedo asegurar. ¿Y saben por qué? Porque yo los conozco a los estudiantes, los conozco. Y la lectura te hace esta parte, te permite relacionarte fácilmente con las personas. Una persona que lee difícilmente puede decir no tengo trabajo. Se va, toca la puerta, se busca relacionarse con los demás. Tiene facilidad de expresarse. Si mañana, el lunes te dice tu mamá, a ver, hijito, hijita, te vas a pagar el autobús de la municipalidad. Si eres lector,
vas con facilidad y te presentas al guachimán y dices, ¿dónde puedo pagarme autovalúo? Pero si no te gusta la lectura, vas a tener vergüenza hasta el mundo, vas a querer que te trague el mundo. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? Hago así, hago así. Entonces, chicos, tengan en cuenta tomar esa herramienta de la lectura. Ahora, poco a poco, empiecen con 10 minutos, 15 minutos, pero todos los días, todos los días. El texto que te gusta a ti, poco a poco, a poco. Tienes que tener un hábito de lectura. Dejamos por un momento las redes sociales, pero ahí nos sentamos. Y ahí que necesitamos disciplina. Disciplina, chicos. Si no hay disciplina, ahí nos perdemos. ¿Sí? Entonces esa parte, por favor, tómenle como una recomendación, como una referencia de lo que estoy indicando. Hay que apostar por algo mejor para nosotros. Obviamente el estudiante que lee tiene una situación más reflexiva, más crítica de la situación en la cual podemos vivir, estamos viviendo, todas las situaciones. Si no pensamos que somos pobres por obra y gracia de Dios, porque Dios quiso que seamos así, y eso no es así. Entonces tenemos que ver las cosas en forma global, con un enfoque más general. Y en función de eso, pues, el objetivo, ¿no? El objetivo de ustedes son chicos abocados al campo académico, son intelectuales ustedes. Y el joven intelectual tiene que demostrar lo que es, pues el intelectual tiene que leer. Sí, tiene que leer. Si no, no vamos bien. Nos quedamos ahí medio camino, ahí medio tenue, ¿no? En el limbo, como se dice. ¿Correcto, chicos? Bien, vamos avanzando. Hoy ya vamos a platicar acerca del tema. Vitioni, algo me querías comentar, hijo. Vi que me levantaste la manito. Algo que querías comentar, no lo sé. Quizás te corté, disculpa. No, profe, no, no. Muy bien, Vitioni. Gracias, hijo. Bien, chicos, hoy ya vamos a platicar de tema, idea principal. Es decir, hoy día debemos saber cómo sacamos un tema en un texto y cómo sacamos la idea principal en un texto. Y sacar tema y sacar idea principal es pregunta segura cuando tú vas a postular a un centro superior. Te van a preguntar en forma explícita o en forma implícita. Te lo van a preguntar. Entonces debemos saber, con la clase de hoy debemos saber cómo identificamos el tema en un texto y cómo identificamos la idea principal en un texto. Querido estudiante, entonces, por favor, te voy a pedir siempre tu atención. Tema. Es la primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. Planteamos o empezamos con una pregunta, ¿no? El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo, como premisa. Pregunta, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Respuesta automática, simplemente el cuerpo deja o dejaría de funcionar. De la misma manera se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Es decir, el tema, queridos chicos, es una frase nominal. Por favor, eso entiéndanlo bien. En un texto va a ser como una frase nominal. La profe, ¿qué es frase nominal? Ejemplo, digo, el celular, es frase nominal, el determinante celular sustantivo. El sistema solar, determinante, sustantivo, determinante. Entonces, en el tema no encontramos el verbo, encontramos siempre una frase nominal que lo va a nombrar, como su nombre dice, nominar, lo va a nombrar. Y en función a ese tema gira todo el texto. Vamos a ver esto con este ejemplito, ¿ya? Dice, ¿cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? A ver. Acá tenemos un texto, voy a leerlo por favor, dice así. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hace distinto de lugar y lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Bueno, ahí tengo un texto, que es un solo párrafo. Una vez, luego de haber leído, para identificar el tema,
preguntamos, esta es la pregunta, chicos, esto de acá. Lees el texto, luego dices, ¿de qué trata el texto que he leído? O este texto, ¿de qué trata? ¿De qué habla? Esa respuesta es el tema. Por ejemplo, aquí el tema es el carnaval en el Perú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso lo encontramos en el texto? Sí, lo encontramos aquí al inicio nada más. Aquí está el tema. Sí, chicos, ahí está el tema. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo sacamos ese tema? Lo saco el carnaval en el Perú, lo sacamos, lo retiramos. ¿El texto tendría sentido, sí o no? No, profe. Claro, No, pierde profe. sentido, ¿no? Pierde sentido porque No, diría así, profesor. diría, es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico, alegre y de la festividad. Pero ¿de quién, de qué o de quién está hablando? No sabemos. Entonces recuerden que todo el texto habla básicamente del carnaval en el Perú. Y el carnaval en el Perú, como podemos ver, es una frase nominal. Entonces, recuerda, querido estudiante, ¿cómo identificamos el tema? Primero, lectura del texto. Luego te preguntas, de qué trata el texto que has leído? ¿De qué trata ese texto que he leído? Esa respuesta es el tema. ¿Correcto? Bien. Vamos acá. A ver, ¿quién me ayuda? Un voluntario ¿quién me ayude con esta lectura? A ver, voy a empezar con Caleb. A ver, Caleb, luego Cecilia, ¿ya? A ver, Caleb, ayúdame con esa lectura. Afronta el reto. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en 1250 a.C., según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teología y los trabajos ideas. Gracias, Caleb. Gracias, hijo. Bien, ahí ha leído vuestro compañero. Voy a hacer una lectura más y me van a indicar usted cuál es el tema, de qué trata el texto, ¿ya? Voy a leerlo entonces. Dice así. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya 1250 a.C., según Herodoto. Ojo, Herodoto es el padre de la historia, no se olviden, ¿ya? Herodoto es el padre de la historia, cultura general, así como, a ver chicos, ¿quién es el padre de la matemática? ¿Recuerdan? ¿Quién es el padre de la Einstein, matemática? Einstein. No, Einstein es más que matemático físico, pero es más atrás todavía. Incluso se estudian los teoremas. Hay unos teoremas que se estudian. Caleb, ¿te recuerdas? Más o menos, pero quería decir cuál era el tema, ya lo agarré. Ah, ok, muy bien. En este caso, para terminar el tema, ¿ya? El padre de la matemática es Pitágoras, claro. Mi alumno Pitágoras es el padre de la matemática. Los teoremas de Pitágoras recordarán, ¿no? ¿Qué más? Y también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. A ver, chicos, sin ver, porque hay una respuesta más abajito, sin ver, ¿cuál será el tema? ¿De qué trata este texto que hemos leído? A ver, Cale, para ti, ¿cuál será el tema, hijo? La, teo, la
Teonía y los trabajos y días. O Ya, la mitología griega. ya. Keila, para ti, ¿cuál sería, hija? La ¿De qué trata mitología griega, profesor. la mitología griega? Harold, para ti, ¿cuál sería el tema, hijo? La mitología griega. Vamos por ahí, vamos viendo por ahí, vamos yendo bien. A ver, vamos ahora si nos vamos a apoyar, ¿ya? A ver. Ahí sí levante su manito. Quiero ver quién es, a ver. Y ahí tiene como alternativas ya, la A, la B, la C, la D. ¿Alguien se anima? La A, no hay problema, si nos equivocamos, pero igual, ahí vamos. A ver, Harold, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hijo? ¿Cuáles las alternativas? Harold, ¿me escuchas, hijo? Profesor, la de Sí, los profe. relatos orales de los griegos. ¿Quién me dijo Iba a eso? decir la respuesta. La B, profe. La B. La B. Profesora, la B. Me has dicho profesora. Ya me siento en terrible. Profesor. Muy bien, hija. Rosaura, tu respuesta. La B, profesor. Cecilia, La A, profesor. la Lisbeth, La B. Caleb, La A, profe, sin miedo. sin miedo al éxito. Jalina, La B, profesor. Witioni, La B, profe, la B. Damiana, La B, profe. Keila, La B, profesor. gracias, hija, gracias. A ver, tema, chicos, el tema, ¿de qué trata el texto? La B. Profe, ¿por qué la B si es la A? ¿Saben por qué? Fíjense acá. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, fe en forma oral. Lo ordenamos los relatos orales de la mitología griega. La fundación de la literatura griega, la fundación se da posteriormente, ya con Homero, con las obras de la Ilíada y la Odisea. Pero el texto en sí, todo el texto habla de los relatos orales de la mitología griega. Chicos, la vi. Vamos yendo viendo en ese orden, ¿ya? Bien. Vamos ahora sí con lo que es idea principal. Ojo, tiene relación con tema, idea principal, hay una relación. Bien, acá ¿qué dice? ¿Qué es la idea principal? En primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira al Chavo del programa, del Chavo el 8, ¿no? Respuesta, simplemente no tenía sentido porque es la figura principal. Toda esta serie, ¿no? Del Chavo el 8. Si el Chavo no fuera parte del programa, no tenía sentido, mucho sentido no tenía el programa. De la misma manera, se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. ¿Correcto? Bien. Vamos acá. Ojo acá, si quiero que me presten atención acá, chicos. Aquí sí, préstenme atención. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Para identificar la idea principal, paso número 1 es identificar el tema. Ojo, es el primer paso. Si quieres identificar la idea principal, primero identifica el tema. Y ya sabes cómo identificar el tema. Se pregunta, ¿de qué trata el texto? Leo el texto y digo, ¿de qué trata este texto? ¿De qué habla? Voy a suponer que he leído un texto acerca de la tuberculosis, entonces mi tema sería la tuberculosis. ¿Correcto? Ya. Tengo el tema, la tuberculosis. Una vez que tengo el tema, para identificar la idea principal, hago la siguiente pregunta. ¿Qué dice del tema? O sea, ¿qué dice de la tuberculosis? ¿Qué se dice de la tuberculosis?
Por ejemplo, yo puedo decir, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Ahora, recuerden que la idea principal sí tiene un verbo. Acá el verbo es esto de acá, ha causado. Es un verbo. Repito, la idea principal tiene verbo. El tema no tiene verbo, es una frase nominal. ¿Correcto? Otro aspecto. La idea principal, chicos, por favor, la idea principal contiene al tema. Contiene al tema. Sí, por favor. Repito, la idea principal contiene al tema. Si mi tema es la tuberculosis, la idea principal también, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Lo contiene. Voy a repetir, por favor. Paso número 1, identificar el tema. ¿Cómo identificamos el tema? Preguntando, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto que he leído? Respuesta, ejemplo, la tuberculosis. Luego me pregunto, ¿qué dice de la tuberculosis? Se dice que la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Y la idea principal. ¿Correcto? Bien. Vamos acá, a ver, un voluntario que me ayude con la lectura. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Por favor, levante su manito. A ver, Rosaura Castillo Peña. A ver, hija, te escucho. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales. Crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía, la percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas, fuegos, otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. ¿Sí me escuchó? Sí, gracias, hija, gracias. Claro y perfecto. Bien, ahí va leído vuestra compañera. Voy a leerlo una vez más, ¿ya? El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento, de las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones, ciertos animales, huesos, etc. Todo eso se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Pregunto, chicos, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla? ¿De qué trata el texto? A ver, Caleb, ¿de qué trata el texto, hijo? Ahora sí, profe, ahora sí. El origen de la música. Ya. ¿Alguien más que me puede decir cuál será el tema? El tema es el origen de la música. Eso es el tema. Vamos a las alternativas, ¿ya? Porque acá sí nos preguntan idea principal. Pregunto, chicos, ¿la A podrá ser respuesta verdad o falso? La A no puede ser respuesta la A. Profe, ¿por qué? Porque no aparece el tema, el origen de la música, no aparece. ¿La B puede ser respuesta? Puede ser. ¿La C puede ser respuesta? Puede ser. ¿La D puede ser respuesta? No. Pero que puede ser la B. Es la B. ¿Con B o C nos quedamos? La B. La B, profesor, la B. La B, Ya. profe, la B. No. Damiana. La B, profe, el origen de la música relacionada con los sonidos y la naturaleza. Y eso lo encontramos acá, ¿cierto? Está en los sonidos de la naturaleza. Ahí está la idea principal. Todo es la idea principal. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Sí lograron entenderlo, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ir con nuestro reto. Ahora vamos con idea secundaria. Antes de pasar a lo demás, vamos con idea secundaria. Lo secundario es lo que le va a acompañar, ¿no? La idea secundaria es entendida como una estructura complementaria
que le brinda una información adicionada al texto. Observen acá. Dice, la música posee su propio lenguaje. Se escribe en un papel rayado de 5 líneas paralelas y equidistantes que constituyen el pentagrama sobre el cual se escriben las notas musicales del do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta sucesión de notas forma la escala musical. ¿Cuál es el tema, chicos, en este texto? ¿De qué habla el texto? Caleb. Que la música posee su propio lenguaje, profe. Ya. El tema básicamente es la música, ¿cierto? ¿Qué dice de la música? Tema la música. Que posee su propio lenguaje plasmado en un pentagrama. Acá está. La música posee su propio lenguaje plasmado en el pentagrama. Ahí encontramos. ¿Correcto? Y ahora todo lo demás que se escribe en papel rayado de 5 líneas paralelas, escritos en forma equidistante, ahí están las 7 notas musicales, etcétera, etcétera, ya son ideas secundarias, ¿sí? Las ideas secundarias. ¿Correcto, chicos? Lo secundario es lo que va a sostener la idea principal. Muy bien, un voluntario para que me ayude con esta lectura. Muy bien, Witioni. A ver, queridos muchachos, lo que les voy a indicar es una estrategia de lectura que ustedes pueden desarrollarlo si lo toman a bien. Repito, la estrategia de lectura depende de mucho de cada uno de ustedes que tengan su propia estrategia. Pero tienes que tener una estrategia. Tú no te puedes ir a dar un examen de tipo IBM cuando vas a postular así por así. En lectura tienes que tener tu estrategia. Hay una estrategia. Recuerda que cuando tú vas a postular, tu enemigo número 1 va a ser el tiempo. El tiempo es tu peor enemigo. Y muchas veces en las universidades, por ejemplo, te vienen 4 o 5 textos. Son 4 textos. Cada texto te va a tomar siquiera mínimo 20 minutos. ¿Por qué? Porque te vienen 5 preguntas. Mínimo. O sea, preguntas de comprensión y lectura, 1 hora. Te quedan solo 2 horas para matemática, comunicación o todo lo demás. Entonces acá tienes que tener estrategia de lectura. Porque si no tienes estrategia de lectura, repite, vas a perder tiempo y te va a faltar tiempo. Vas a decir, wow, me ganó el tiempo. Lo que les voy a decir es la primera estrategia. ¿Cuál es la primera estrategia? Lectura rápida, como ahorita lo va a hacer vuestro compañero Witioni. Lo va a leer rápidamente. Luego de leerlo, hay que ver qué cosas nos preguntan. Acá nos preguntan el tema. ¿Cuál es el tema? Nada más, solo nos preguntan el tema. Una vez que has leído y sabes qué te están preguntando, vuelve a leer, pero en forma comprensiva. La segunda lectura debe ser comprensiva, punto por punto, tratando de comprender. ¿Correcto? Ahora, si estás volando con el tiempo, si ya no tienes tiempo, de frente te vas en tu texto, vas a ver la pregunta. Ves la pregunta que te están asignando y te vas a leer en forma comprensiva. Ahí ganas tiempo. ¿Sí? Bien. A ver, Witioni, te escuchamos, hijo. Bueno, profe, Iván, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria hace unos 65 millones de años han favorecido la hipótesis de que el impacto podría haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, hijo, gracias, Witioni. Muy bien. Ahí ha leído la lectura rápida y luego nos preguntan el tema. El tema. ¿Sí? Ya.
Vamos a leer nuevamente, en este caso yo lo voy a leer, a ver, brevemente ya chicos. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante el periodo, o un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era Terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, ahí tenemos el texto. Sin ver la pregunta, chicos, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? Caleb. La extinción de los dinosaurios. Ya. ¿Están de acuerdo con los dinosaurios, chicos? Albert. La teoría de la extinción de los dinosaurios, profesor. Ya. Rosaura, para ti, ¿cuál es el tema? Alina. Profesor, ser por la extinción de los dinosaurios. Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema habla de los dinosaurios, ¿cierto? El tema es los dinosaurios. Ya. Ahora sí, van a levantar su manito y me van a decir las respuestas, ¿ya? Vamos ahí. Levanten su manito, chicos. Los que... A ver, Caleb Díaz. Tu respuesta, Caleb. La D, profe. B de bueno. D, la D de dado. Ah, ok. La D de dado. Profe, ve que saca C, profe. Cecilia. Leonardo. La C, profesor. La D. Albert, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hijo? La C, profesor. La C. Ya. Jalina. La C, profesor. Jalina Vilela. ¿Dónde estás, Jalina? Acá está Jalina. Ya, Jalina. Muy bien. Lisbeth, suyo. Lisbeth. Profesor, es la historia de los dinosaurios. Mamá, ¿te gusta? La A. Bien. A ver, vamos a ver, dijo el ciego. Ojo, el tema debe ser dinosaurios. Ahí sí no me hagan amargar. La A puede ser respuesta. A ver, ay Dios, ¿qué pasó acá? La A puede ser, pues sí, habla de dinosaurios. La B, los dinosaurios. La C, dinosaurios. La D. Chicos, ¿el texto habla de los tiranosaurios? No. No, profesor, No. porque habla en todos los dinosaurios en general, no solamente uno específico. Tiranosaurio descartado. El impacto de un cometa. Ya. Tampoco. Ahí no vamos. A ver, Keila levantó último su mano. ¿Cuál es para ti, Keila? Ya tienes ahí 3 posibles respuestas. Keila Saldaña. La C, profesor. A ver, gracias, hija. La A dice historia de los dinosaurios. Pregunto, chicos, acá hablará algo de la historia de los dinosaurios que aparecieron en tal periodo, luego que se extinguieron por tal motivo. ¿Habla algo de la historia de los dinosaurios? Habla acerca cierta polémica, dice, más no la historia ni cuándo fue creada. Muy bien. Básicamente habla de la polémica de la extinción de los dinosaurios, ¿cierto? Ya. Ahora, la B dice características morfológicas de los dinosaurios. Tampoco habla de las características morfológicas. No dice que tenían 4 patas, una cola, un cuello, comían plantas o animales. No dice. La respuesta es la C. Teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Una de las teorías es, ¿qué cosa? Que cayó, bueno, un asteroide, ¿no? Un cometa. Y eso habría sido una causa para la extinción de los dinosaurios. Entre otras, bueno, entre otras hipótesis más. ¿Sí, chicos? Entonces ahí sí, por favor, bien precisos, ¿ah? Bien. ¿Quién me ayuda con el texto 2?
Un voluntario y una voluntaria para el texto 2. A ver, Cecilia, a ver, hija, ayúdame, por favor. Que se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Móvalas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América por extinción se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de aplicación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile en distintos pueblos de Hispanoamérica. Muy bien, gracias, Cecilia, gracias, hija. Bueno, ahí ha leído esta compañera la lectura. Y luego viene, acá nos preguntan idea principal. Es la pregunta. Ya, voy a hacer una lectura más. Dice, aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América, de raigambre origen, ¿no? Africana. Proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba al lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido en el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue, asimismo en los siglos XVIII y XIX, un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. A ver, chicos, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Levanten su hermoso bello mano, a ver, para saber quiénes lo han intentado desarrollar. A ver, Jalina, ¿cuál será tu tema, hija, para ti? Jalina, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Profesor, buenas noches. Habla sobre de la música, habla. La música, dice, ¿ya? Cale, para ti, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto que se ha leído? Ya tengo miedo. No, tenga miedo, hijo. El origen del tango. Tango, ya. Albert, para ti, ¿cuál es el tema, hijo? El origen del género tango. Gracias, Albert. Keila, para ti, ¿cuál es el tema? Habla sobre el tango y sus orígenes, profesor. Ya. Cecilia. Sobre el origen y el significado de la palabra tango. Muy bien. Ojo, el tema, chicos, simplemente el tema es tango. Ahora sí, vamos a ver qué es idea principal, ¿no? Vamos a ver qué es idea principal. El tema es tango. Todo el texto habla del tango. ¿Sí, chicos? Todo el texto habla del tango. Ya. Vamos a ver aquí. ¿La A puede ser respuesta? Sí. ¿La B puede ser respuesta o no? ¿Sí o no? La B. Sí, profesor, puede ser la B. ¿Por qué? Porque fue... Lisbeth, te voy a ver, vamos, hija, acá. Porque dice
Ujú. El término tambor fue en los siglos XVIII y XIX en un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. Ujú. El tema, sí, está bien, hija. Solo que hemos dicho que el tema es el tango, ¿cierto, hija? Ya. Y recuerden, queridos muchachos, señoritas, en la idea principal tenemos que tener puesto el tema. Debe estar escrito el tema. Y la B, ojo, claro, profe, pero el tambor tiene algo con el tango. Sí, el tango, el instrumento que acompaña el tango es el tambor, cierto, pero como tema no habría tambor. Entonces la B no podría ser respuesta. Ya, la sé entonces, profesor. La C puede ser sí, puede ser porque está la palabra tango. La D puede ser sí también porque está la palabra tango. Recuerden, chicos, eso por favor no se olviden nunca, por favorcito, nunca, nunca se olviden que la idea principal contiene al tema, lo debe contener el tema. No debe estar exento, ausente el tema, tiene que tenerlo. Les pregunto, ¿la E puede ser respuesta? La E no puede ser. ¿Por qué, profe? Porque no está la No, palabra profesor. tango. No está la palabra tango. Entonces ahí vayan por descarte. Ahí van descargando. Esto sí, 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 sí. Ahí entonces ya tengo 12 descartado. Me quedo con los 3. Ya, ahora sí levanten sus. Ya levantaron su manito, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver. A ver, ciego. Damiana Quispe, tu respuesta, hija. Profe, la B. B de bueno. B de bueno. ¿Sí? Es la A. Bueno. Damiana B. dice la B, pero hemos dicho que B no es respuesta. Pienso que está ocupadita y por ahí no han tenido bien la clase o el tema que estamos hablando. Ya. Albert, para ti, ¿cuál es la respuesta? Buenas, profesor. O lo leo Yo nuevamente. diría que la D, la D. Ya, Albert dice la D. Ya. Jalina, para ti, ¿cuál es tu respuesta? La D, profesor, también. D de dado. Ya. Cecilia. La D, profesor. Ya, Cecilia. Harold. La D. La D, dice Harold. Rosaura. Me quedo con la A. Ah, Rosaura. Está bien, excelente, Rosaura. Sí, yo me quedo con esto, profe. No sé, pero me quedo. En mi ley muero. Lisbeth Suyo. Profesor, la letra C. La C. Ya. Caleb. La D. D de dado. Keila. La C, profesor. Keila, la C dice. Ya, muy bien, chicos. Vamos a ver donde dijo el ciego. A ver, la A. José Gobello. Tiene que ser con... A ver, un ratito ya, chicos. Ya. José Gobello estudió el tango. El texto sí lo dice. José Gobello es un historiador que estudió el tango, cierto. No solamente José Gobello, también Ricardo Rodríguez Molas. Ahora, todo el texto no habla en este caso, del estudio que ha hecho José Gobello. No trata de eso. Lo menciona. Esto sería como idea secundaria, no idea principal. Porque todo el texto no habla de José Gobello, que hizo esto, o tal, o cual, no. En una parte sí. Subtema. La C, la palabra tango deriva de un africanismo. La C también es subtema. ¿Por qué, profesor? La respuesta es la D. ¿Y por qué la D, profesor? Tango es un fenómeno histórico. ¿Por qué decimos que es un fenómeno histórico y lo encontramos en forma literal? Acá está. Aunque se aplica a músicas por muy distinto carácter, forma, tango es una palabra cuyo origen responde a un mismo fenómeno histórico. ¿Y cuál es ese fenómeno histórico? Que el tango surgió en África, luego vino a Europa y luego vino a América. Y el tango fue traído por los españoles en la que vinieron los africanos, los morenos, personas morenas que vinieron y llegaron a esas tierras con ese canto y baile.
Entonces ahí básicamente es un fenómeno histórico, como ha venido desde África a Europa, de Europa a América. ¿Correcto? Entonces aquí la respuesta es la alternativa D. Tango es un fenómeno histórico. ¿Correcto, chicos? Muy bien, queridos estudiantes, no se me pongan tristes. Poquito a poquito hay que ir practicando la lectura y eso poco a poco nos va a ir aclarando las dudas que pueden ir surgiendo. ¿Correcto, chicos? Gracias por su tiempo y su buena paciencia. Ya nos encontramos en diciembre, en el segundo bimestre. Que tengan bonito domingo, una bonita semana. Gracias, chicos, y felicidades a todos. Hasta Profe, luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Hola, profesor. Profe.